¿Qué tan asegurada es la renta cuando yo invierto en dividendos? Considerando que los dividendos se pueden cortar en cualquier momento. Eso tiene trampa, lo tienen que hacer, pero es posible que esa empresa no reporte utilidades. Entonces, al final me pagan cero. La minoría de las empresas del top del S&P 500 reparte dividendos. Apple reparte dividendos, pero es una miseria. Microsoft reparte otra miseria. Nvidia reparte una ultra miseria. Finalmente, lo que la gente cree es que eso me va a ayudar a aumentar la bola de nieve y cada vez voy a recibir más dividendos. Sí, pero tengo que pagar impuestos. Bienvenidos un día más, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre la estrategia de los dividendos, de si deberíamos de invertir en dividendos. Es esa magia que nos da ingresos pasivos a raíz de empresas que reparten sus ganancias, o más bien quizás es una trampa para estos principiantes en el mundo de la inversión. Hoy vamos a estar hablando sobre los puntos a favor y puntos en contra. Vamos a ir intercambiando roles de puntos a favor de esta estrategia y otros puntos que serán más bien, digamos, las desventajas. Y al final vamos a hablar sobre nuestra opinión personal. Sí, bueno, esta es una de las estrategias en general más populares dentro, sobre todo, como dices tú, de los principiantes, cuando la gente empieza recién a invertir en bolsa, porque suena extremadamente bien y extremadamente tentador que alguien me diga, mira, yo compro una acción de Coca-Cola y simplemente por tenerla ahí dentro de mi portafolio de inversión me va a estar pagando todos los meses o, digamos, trimestralmente, pero como que se suele ver como dinero gratis, pero al final yo no sé qué tanto, si es que efectivamente es dinero gratis o no. Entonces, por eso partamos un poco por la primera pregunta, si es que realmente, ¿por qué habría que invertir en empresas de dividendos? Bueno, pues si hacemos una estrategia enfocada en los dividendos, podemos percibir unos ingresos estables y que suelen ser constantes. También estaremos invirtiendo en empresas maduras, que son las típicas que reparten dividendos. Son, por ejemplo, AT&T, Coca-Cola, Procter & Gamble, son Johnson & Johnson, como empresas de bienes de consumo, son bastante típicas. Todas estas hacen, por ejemplo, champús, pues bebidas, detergentes. Son cosas que necesitamos en el día a día, entonces son empresas robustas, que normalmente están detrás de muchos de los productos que consumimos en el día a día. Y también otra cosa que, aparte de estar recibiendo estos dividendos, yo puedo gastarme ese dinero o también puedo esos dividendos reinvertirlos y así hacer que pues esta bola de interés compuesto se haga más grande. A ver, partamos un poco por el tema de las empresas. O sea, si bien es cierto, las empresas estables, robustas, vale, por ahí vamos bien. El problema es que generalmente estas empresas son empresas, o sea, digamos que, ¿qué tan innovador es Procter & Gamble? ¿Qué tan innovador puede ser un Coca-Cola? ¿Qué tan innovador es AT&T? Realmente absolutamente nada. O sea, si son empresas que que reparten sus ganancias, en lugar de reinvertirlas, son básicamente negocios que no están destinados a no crecer. O sea, van a seguir siempre siendo grandes porque llegaron hasta esa posición de mediana dominancia, digamos, que se les puede acabar, digamos, en cualquier momento, pero llegaron hasta esa posición y ahora se sienten tan cómodos de decir, yo voy a repartir las ganancias porque en verdad no se me ocurre cómo puedo innovar dentro de mi cadena de producción. Entonces, para mí son empresas que generalmente están estancadas, o sea, que no crecen. Incluso hay algunas que decrecen, que eso también lo hemos visto dentro del mundo de los dividendos. O sea, son empresas que son muy poco innovadoras, que no reinvierten sus ganancias, no crecen. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el incentivo de yo recibir un par de migajas, digamos, que son los dividendos? Porque tampoco se trata de que los dividendos son grandes sumas de dinero. Entonces, son empresas que no crecen, empresas que pagan poco, digamos, y que además la tercera cosa es que yo voy a tener que pagar impuestos por esos dividendos, y ni siquiera una vez, voy a tener que pagar 2 veces impuestos por los dividendos. Primero, voy a tener que pagar impuestos en Estados Unidos, si es que invierto, digamos, en la bolsa norteamericana, a ellos les voy a tener que pagar dependiendo del país. Antes en Chile, por ejemplo, era un 30%, que todavía en muchos lugares del mundo sigue siendo. Ahora en Chile es un 15%. Entonces ya, digamos que del dólar que me reparte Coca-Cola por los dividendos, van a haber 15 centavos que se los va a quedar Estados Unidos. Y después luego, por recibir esos 85 centavos, que me llegan finalmente a mi cuenta, yo tengo que volver a pagar impuestos en mi propio país. Entonces al final estoy pagando por una empresa que no crece, que están estancadas, que son poco innovadoras y que además voy a tener que pagar 2 veces impuestos simplemente por recibir esa migaja de 85 centavos por cada acción que tengo. Bueno, aquí el contrarrebate sería que igual yo no estoy buscando la innovación, yo quiero estabilidad
madurez de empresas que puedan soportar, por ejemplo, crisis económicas. Eso a las empresas innovadoras les va a resultar más difícil porque nadie quiere estar pensando en innovación cuando la gente no puede, no tiene más dinero. Entonces, quieres negocios que la gente vaya a necesitar sí o sí, haya crisis o no haya crisis. Entonces, si estoy siguiendo una estrategia donde estoy buscando ese tipo de empresas maduras, estables, donde me repartan una parte de sus ganancias, yo no estoy buscando innovación, entonces preferiría estar invirtiendo en algo más estable, que tenga menos vaivenes. Y lo que decías de los impuestos, también tendremos que pagar impuestos por las ganancias si es que yo en algún momento quiero percibir digamos, si vendo en empresas de crecimiento, también voy a tener que pagar impuestos. Es verdad que los dividendos se pagan automáticamente cuando yo percibo esos dividendos, pero si uno vende sus inversiones, ahí no me salvo tampoco de pagar impuestos. Ya, pero claro, entonces en ese sentido yo voy a tener que pagar 3 veces impuestos en el caso de mis acciones de dividendos. Voy a tener que pagar impuestos en Estados Unidos por el dividendo que recibí, en Chile o en mi país de origen por el dividendo que logré recibir finalmente en mi país de origen, y además luego porque esas acciones, si las quiero llegar a vender, también voy a tener que pagar impuestos, ya sea de crecimiento, de dividendos o de lo que sea. Voy a tener que pagar impuestos siempre. Entonces al final estoy pagando mucho más impuestos, tengo una carga tributaria mucho más alta que si es que realmente solamente voy delegando, digamos, o sea, voy retrasando ese pago de impuestos hasta el final, hasta cuando yo diga, mis acciones crecieron un 20, un 100, un 2000, lo que sea por ciento, y ahí las vendo, y ahí recién es cuando voy a entrar a pagar impuestos. En esta otra inversión voy a estar pagando impuestos constantemente. Entonces, y aparte que un poco cuando estábamos hablando lo de la renta segura, ¿qué tan asegurada es la renta efectivamente cuando yo invierto en dividendos? Considerando que, por ejemplo, los dividendos se pueden cortar en cualquier momento. O sea, ya lo vimos en pandemia, Disney, que era una de las empresas que históricamente venía repartiendo dividendos de hace muchos años, era parte de los aristócratas de los dividendos, que son más de 25 años repartiendo dividendos de forma constante, ellos lo cortaron. Porque claro, en pandemia sus parques cerraron, sus cruceros dejaron de salir, tuvieron que cortarlo. Entonces, al final, imagínate si es que yo dependo del dividendo, yo tengo un montón de dinero invertido en Disney y pongo buena parte de mi patrimonio ahí y yo dependo de esos dividendos para poder subsistir porque ese es mi sueldo, digamos. O sea, en ese día, el día que empezó la pandemia, es el peor día y es para mí, yo me quedo sin salario. O sea, me quedo sin sueldo automáticamente porque, ojo, o sea, aquí esto puede pasar en cualquier momento. Las empresas obviamente no tienen el incentivo de dejar de pagar impuestos, porque además no saben qué hacer con la plata, supongo, porque por algo los reparten, pero ellos realmente nunca, o sea, pueden cortarlo en cualquier momento. Entonces yo estoy a la merced, digamos, o sea, mi sueldo, que es lo más importante que percibo todos los meses, mi sueldo está a la merced de lo que decían esas grandes empresas. Esas grandes empresas el día de mañana pueden decir, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir pagando dividendos porque no me compensa, porque ahora, o qué sé yo, porque quiero construir una nueva fábrica, porque quiero abrir una nueva línea de negocio, o porque estamos endeudados hasta el cuello, entonces ya no puedo repartir más. Y bueno, ahí me quedé con una acción que no crece y que además ahora ya tampoco me reparte los dividendos. O sea, al final la de renta segura tampoco tiene mucho. Bueno, puede ser que sí, las empresas decidan cortar sus dividendos, no obstante, no es algo que suela pasar así tan comúnmente. A la hora de elegir una estrategia de dividendos, por supuesto que estaríamos mirando el tema del historial del dividendo, centrarnos quizás en el tema de aristócratas, reyes de los dividendos, que son empresas que han probado que siguen pagando dividendo y de hecho lo siguen aumentando, cada uno en su categoría, de que incluso los reyes de los dividendos se caracterizan porque lo han ido incrementando. También no invertiría solamente en una sola empresa, entonces hay que siempre la diversificación tenemos que tenerla en consideración. Podemos estar invirtiendo, por ejemplo, en ETFs de dividendos, en varias empresas. Naturalmente, en ningún caso haría que mi dinero o mi renta, a lo mejor complementaria, por así llamarlo, dependiera de una única empresa. Y creo que es menos probable que de repente todas las empresas dejaran de pagar dividendo. Que puede ser, es bastante improbable si estamos invirtiendo en este tipo de empresas, si estamos invirtiendo en ETFs, aún menos improbable. De hecho, también tenemos empresas o ETFs en concreto del tipo REIT, que son las que invierten en empresas del sector inmobiliario. Esas empresas están obligadas por ley
a repartir un 90% de sus ingresos a los accionistas. Entonces, por defecto, reparten los dividendos a los accionistas, y de eso hay muchas empresas dentro de un ETF y algunas con de hecho, una rentabilidad por dividendo. El otro día lo estaba mirando para un vídeo, un 8%, que es altísimo. Sí, tengo que asumir a lo mejor que el precio de la acción no va a crecer mucho, pero yo tengo un dividendo asegurado que quizás es lo que yo estoy buscando en ese momento de mi vida, de que tengo esta renta, digamos, asegurada, entre comillas, que si estoy a lo mejor eligiendo empresas individuales, puedo tenerlo en consideración de que a lo mejor alguna empresa pase de que pues de repente lo corte, sobre todo a lo mejor en pandemia, que fue algo también bastante extraordinario y no suele pasar todos los años. Pero bueno, creo que es un poco bastante improbable y claro, seguro no hay nada en esta vida, pero dentro de una inversión a lo mejor que vaya a recibir unos ingresos, yo creo que entre eso y recibir los ingresos por un alquiler, por ejemplo, podríamos estar en el mismo rango de probabilidades de que me estén dando un ingreso. Pero igual, ojo con eso de que reparten el X% de la utilidad, están obligados. Eso tiene trampa, porque es posible, o sea, lo tienen que hacer, pero es posible que esa empresa no reporte utilidades. Entonces, al final me pagan cero. Y eso, por ejemplo, pasa en algunas empresas en Chile que también están obligadas a repartir, creo que si no me equivoco, un 30% de las utilidades que genera la empresa, pero hay veces que no reportan utilidades. Entonces, por mucho que yo diga, sí, no, pero ellos están obligados. Bueno, pero tampoco están obligados a reportar utilidades. Entonces puede ser que ese trimestre no tuvieron utilidades, se quedaron en cero porque bueno, no sé si lo reinvirtieron, pero algo hicieron con el dinero o tuvieron menor crecimiento ese trimestre, digamos, y la empresa no repartió. Y se supone que está obligada solamente si es que tiene ese dinero para repartir. Si no lo tiene, no se reparte nada. Entonces, al final, estoy basando mi estrategia en algo que puede ser como puede no ser, puede funcionar como puede que no. Además, tengo un número mucho más limitado de empresas. O sea, las empresas que reparten dividendos no son todas, no son la mayoría. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, ahora en el S&P 500, en el top, la minoría de las empresas del top del S&P 500, que son de tecnología generalmente, la minoría reparte dividendos. Apple reparte dividendos, pero es una miseria. Microsoft reparte otra miseria. Nvidia reparte una ultra miseria en comparación al precio de su acción. Entonces, realmente el espectro que yo tengo para poder invertir en empresas es mucho más bajo que si yo elijo invertir en cualquier empresa o elegir empresas específicamente de crecimiento. Y hay mucha gente que dice, no, pero mira, en lugar de yo de gastarme esas migajas de dividendos, yo las reinvierto en las acciones. Pero entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene yo decir, mira, voy a invertir en dividendos, pero esos dividendos que los recibo los vuelvo a reinvertir en acciones de la misma compañía? ¿Qué gano con eso? Finalmente, lo que la gente cree es que eso me va a ayudar a aumentar la bola de nieve y cada vez voy a recibir más dividendos. Sí, pero tengo que pagar impuestos. O sea, yo cada vez que reciba, aunque yo reinvierta el dividendo, eso no pasa de forma automática y mágica, sino que yo lo recibo, compro más acciones, incluso si el broker lo hace de forma automática. Incluso si pasa eso, yo aún así tengo que reportar ese dividendo y tengo que pagar impuestos por ello. Entonces, estoy perdiendo dinero por el camino. Entonces, no tiene ningún sentido como pensar de que es una buena estrategia porque yo puedo incrementar la bola de nieve. No. O sea, no, al final, en verdad lo que estoy haciendo es percibiendo ingresos que no necesito, estoy pagando impuestos por esos ingresos que no necesito y luego los estoy reinvirtiendo en una misma acción que ya he visto que está estancada y que no crece nada. Entonces, para mí no tiene ningún sentido en ese sentido, o sea, como es tomar esa estrategia de dividendo. Bueno, retomando un poco el contraargumento que hablabas de las empresas que pueden no reportar utilidades, yo ahí encuentro que es súper importante evaluar las empresas que han tenido un historial bueno, entonces también fijarnos a la hora de elegir la empresa en la que vayamos a invertir de dividendos, o en el caso de ETF va a ser mucho más sencillo y menos arriesgado, pero claro, en el caso de Chile, por ejemplo, hay que matizar que la estrategia de dividendos, efectivamente las empresas están obligadas, todas las empresas que cotizan en bolsa chilena están obligadas a repartir un 30% de los dividendos, también por eso que es muy popular la estrategia en Chile.
Pero sí, es verdad, pueden estar obligadas y reporten 0 utilidades. Sin embargo, si yo, por ejemplo, veo que una empresa lo ha hecho varias veces ya en el último tiempo, no voy a invertir en esa empresa. Entonces, es parte del análisis que yo tengo que hacer antes de invertir en la empresa. Después, lo de reinvertir las ganancias, bueno, es verdad. Más bien, yo vería que los dividendos me dan la opción de yo puedo o gastármelos, por así decirlo, para recibir un ingreso complementario, que yo ahí le veo mucho más sentido para yo recibir un ingreso extra, a tener que reinvertirlo, que sí que es verdad que hay gente que lo hace para incrementar la bola de nieve, pero el tema de los impuestos me castiga. En Chile, de nuevo, pues puede ser también beneficioso por el tema del global complementario. Es una estrategia diferente a la de la bolsa de Estados Unidos, sí. Entonces ahí incluso también te puede beneficiar, pero sí que es verdad que yo tengo que pagar impuestos. Yo lo veo ideal para alguien que quiera complementar su sueldo con unos ingresos mensuales. Lo de reinvertir, pues ahí sí que es verdad que a lo mejor me sale un poco más para atrás. Bueno, hay mucha gente también que habla, o sea, digamos, aparte de esto de la reinversión de los dividendos, hay mucha gente que dice, no, bueno, la estrategia de dividendos lo recomiendo, por ejemplo, para una persona que ya esté en la época de jubilación, porque así va a tener una jubilación gracias a los dividendos y va a tener estos ingresos pasivos, que no sé qué, que la. Eso, o sea, en el papel pinta espectacular. O sea, yo tengo dinero invertido en esta ETF, empresa, lo que uno quiera, o sea, digamos, el vehículo que uno quiera invertir, y voy a empezar a percibir ingresos por ahí. O sea, imagínate lo riesgoso que eso tiene que ser, de que yo sustento mi jubilación en empresas que en cualquier momento pueden decirme, va, no te quiero pagar. Entonces, en ese sentido, yo poner todo, o sea, poner que mi sueldo dependa de ese tipo de dividendo, no tiene sentido. Y yo, o sea, ya para personas más jóvenes, o sea, digamos personas que estamos en una etapa donde estamos tratando de hacer crecer el capital, está clarísimo de que no tiene sentido la estrategia de dividendos, porque tengo que pagar impuestos automáticamente cada vez que lo reciba. Voy a pagar una tonelada de impuestos. Son empresas que no crecen absolutamente nada. O sea, ya puesto a hablar sobre el ejemplo de la bolsa chilena, yo creo que es una de las bolsas que menos crece. O sea, las empresas chilenas, pero están así a cero hace años. No crecen nada de nada. Y lo poco que crecen lo reparten entre los accionistas. Entonces, realmente en el ejemplo de Chile, si bien para los inversores que quieren recibir estos dividendos, no sé qué, ¿vale? Pero las empresas ahí no crecen absolutamente nada. Así que realmente estoy en una etapa temprana y quiero invertir de cara a mi jubilación, invertir en la bolsa chilena, a mí me parece que es dispararse en los pies, porque no tiene mucho sentido. Si es que ya luego estoy en una etapa ya de jubilación y quiero recibir esos dividendos, vale, más o menos te diría que sí, pero con el matiz de que, ojo, esto solo puede ser un complemento. Porque si tu jubilación va a depender de eso, va a depender de las utilidades que reciba esa empresa y si decide o no repartir. En el caso de Estados Unidos, porque ellos lo pueden cortar el agua en cualquier momento. En Chile, al menos sí que están obligados por ley. En Estados Unidos, no. Entonces pueden llegar, cortar el agua y decir, mira, no me interesa, ya no te quiero seguir pagando y tu jubilación se va al trasto. Yo creo que aquí hay que hacer los números y cada caso particular va a ser diferente. Habría que matizar con el tema de los impuestos, luego de lo que me toca pagar, por ejemplo, si tengo todas mis inversiones en crecimiento y ahí empiezo a jubilarme y percibo el dinero y cuánto impuesto tendría que pagar, versus estar recibiendo una renta a través de mi dinero estar invertido en empresas de dividendos. Pero también en el caso, digamos, de que yo aposté por una estrategia de crecimiento, no significa de que yo de la noche a la mañana voy, me jubilo y vendo todo. O sea, porque sería, digamos, en términos de como tributaria sería una pésima idea. Lo que yo voy a hacer va a ser, mira, este año calculo yo que necesito unos $30.000. Vendo esa porción, pago los impuestos correspondientes. No tuve que pagar nunca, a lo largo de toda mi carrera como inversor, no tuve que pagar nunca ningún céntimo por impuestos. Solo pago en ese momento y pago por la porción que retiro. En cambio, en la otra cara de la moneda yo tuve que pagar siempre, y además es que es un ingreso que ni siquiera está asegurado. O sea, puede existir como puede que no. Yo creo que puede ser que si haces los números te salga más a cuenta una estrategia de crecimiento. Pero se nos olvida, y a veces también enfocándonos mucho nosotros a veces en el canal en una estrategia de crecimiento, se nos olvida que a veces las personas nos cuesta aplicar la estrategia. En el día de mañana a lo mejor yo me voy a jubilar o estoy ya cerca y quiero cambiar un perfil un poco más conservador.
me resulta mucho más fácil de aplicar o de simplemente no hacer nada y estar recibiendo unos ingresos por dividendos a de repente ahora tener que pensar, ay, tengo que vender mis inversiones, esto será una buena idea, ¿cuánto debería de vender? Me parece como una decisión a la hora de la verdad bastante... bueno, que yo me vería a lo mejor con 65 años y digo, ¿será esto una buena idea? O a lo mejor una persona que, incluso sabiendo un poco más de finanzas, da un poco de miedo hacer eso. Sí, o sea, sí, creo que en general es una estrategia que al final requiere de cierta actividad, o sea, como acción, que yo tome acción al final de este periodo. Personalmente, ya como dejando de lado el tema de exponer puntos positivos, puntos negativos, personalmente yo creo que no es una estrategia muy... O sea, para mí no es una estrategia que tenga sentido el tema de los dividendos. Creo que el hecho de simplemente tener que estar pagando impuestos constantemente, de que realmente la gente suele creer que se puede generar un segundo ingreso o un complemento relevante a través de la inversión en dividendos, y lo cierto es que no. O sea, hemos estado haciendo, hace nada, yo estaba de hecho programando una calculadora que te dice cuántos dividendos podrías recibir y en qué punto tú empezarías a recibir, digamos, $1.000. Que $1.000 de aquí a 20 años va a ser prácticamente muy poquito. Pero bueno, dejando eso, realmente el cálculo te indica que tú, para poder recibir esos $1.000 mensuales, tienes que tener invertido cerca de $300.000, que es muchísimo dinero para la gran mayoría de personas. Tengo que tener $300.000 invertidos, después sobre esos dividendos tengo que descontarle los impuestos. Realmente para mí no tiene sentido. Y porque además de esos $300.000 que tengo que tener invertidos, la gran mayoría tuvo que salir de mi bolsillo. A diferencia de una estrategia digamos, más enfocada en el crecimiento, que esos $300.000 de todo ese dinero, yo realmente puse 100, como mucho. Yo creo que incluso podría llegar a ser menos al cabo de 20 años. Entonces, teniendo eso en cuenta, para mí, apostando por empresas que no crecen, que no innovan, que no tienen más futuro que sobrevivir hasta que llegue alguien y trate de incomodarlo, personalmente yo creo que no merece la pena tener que pasar por todo ese engorro de pagar impuestos, que además tampoco son automáticos. En el caso de Estados Unidos sí que ya viene reducido, pero en el caso de mi país de origen, ahí lo tengo que yo declarar activamente frente al servicio de impuestos de mi país, etcétera. Entonces yo creo que pasar por todo eso, por un crecimiento tan absurdamente lento, porque realmente me repartan, no sé, yo tengo algunas acciones que reparten dividendos que yo no las elegí por eso, sino que da la coincidencia de que reparten dividendos, como por ejemplo puede ser Apple. Y realmente tengo una cantidad bastante significativa de dinero invertido en Apple. Y realmente el dividendo que recibo de forma trimestral no me da, pero para nada. O sea, no, me daría, pasaría a comer una noche, 2 quizás. Y eso es todo. Entonces, yo creo que realmente la gente tiende a creer de que esto es mucho más mágico de lo que parece. Y personalmente es una estrategia que yo no tomaría ni ahora. Y quizás si me apuran cuando me vaya a jubilar, pero yo creo que ni siquiera. Claro, también hay que tener en cuenta que has nombrado también empresas que no están enfocadas en estrategias de dividendos. Pasa que reparten un poquito, pero no son, para centrarnos en una estrategia de dividendos, no elegiríamos ese tipo de acciones. Yo pienso que puede ser que de hecho sí, hemos hecho los números en el papel a largo plazo, por el tema de los impuestos sobre todo y tener que reinvertir las ganancias y por el poco crecimiento, no sale tanto a cuenta invertir en dividendos. Sin embargo, creo que del aspecto emocional, que digo un poco más a nivel de las personas que al final no todos nos basamos para hacer las decisiones financieras en números, sí que veo que una persona que tenga un perfil más conservador, ya un poco más de cara a la jubilación, pues prefiere simplemente estar percibiendo de este dinero que tengo invertido en empresas, que efectivamente debemos de mentalizarnos, tiene que ser una buena cantidad de dinero, porque tengamos en cuenta que las que más pagan son un 8%. Un 8% de lo que tengas ahí invertido. O sea, si tú tienes 100 no te van a pagar 1.000, imposible.
Entonces eso hay que tenerlo súper presente. Pero claro, para mí a lo mejor puede ser, me da pues la adrenalina de estar recibiendo pues un cheque de estas empresas donde tengo dinero sin yo hacer nada. Entonces eso creo que a la gente es lo que también le motiva y le atrae para invertir en dividendos, y todo lo demás de invertir en crecimiento, también empresas más volátiles, más arriesgadas, pues a la gente le echa un poco más para atrás, especialmente personas ya a lo mejor que se acercan más a la jubilación, a lo mejor han ahorrado muchísimo dinero, han vendido una casa, tienen un gran patrimonio y dicen, bueno, ¿qué voy a estar haciendo de crecimiento y a lo mejor corriendo riesgos? Y ya tengo en mi bolsillo todos los meses o de forma trimestral este dinero, y mientras también está invertido en empresas que son grandes y no se mueven. Bueno, a lo mejor no me importa que no se muevan tanto, pero mientras no caigan en ese momento de mi vida es lo que yo estoy buscando. Sí, yo creo que para mí, de las pocas ventajas, si es que tiene alguna ventaja, digamos, es que en el caso, por ejemplo, de las empresas de crecimiento, y digamos, yo al finalizar, cuando llego a la edad de jubilación y tengo que vender parte de mis inversiones para poder costear mi estilo de vida, digamos, puede ser que en ese momento no sea el mejor momento de vender. Entonces puede ser que me toque vender en una caída muy grande. Lo más probable es que no me toque vender en pérdidas, porque si ya llevo 20 años invirtiendo, es muy poco probable de que en 20 años esté en pérdida. Es muy poco probable, por mucho que haya una caída muy grande. Pero puede ser que me tenga que comer una caída de un 30, un 40% así de la noche a la mañana, y tenga que vender parte de esa inversión en un muy mal momento. Pero a diferencia de la estrategia de dividendos, que por mucho que las empresas se coman ese 40% menos, o sea, caigan, o digamos que toda la bolsa se va un 30 o 40% menos, el dividendo, en teoría, yo lo voy a seguir recibiendo. Entonces, eso sí que puede ser una ventaja, porque tiende a ser más estable. Y las empresas también tienden a ser más estables. Por eso Nvidia o todas estas empresas que crecen y, o sea, suben y bajan mucho, porque no solamente suben. O sea, ahora sí que Nvidia está solo subiendo, pero es un boom, es algo no muy frecuente y no es como la norma, digamos. La norma es que estas empresas que efectivamente se enfocan más en el crecimiento suben y bajan también. Históricamente tienden a largo plazo a subir, pero suben y bajan y tienen mucho más altibajos que lo que puede tener IBM, que puede tener Coca-Cola o que puede tener AT&T y todas estas grandes empresas que reparten dividendos. Entonces sí que tengo cierta estabilidad y tengo un poco más de seguridad a la hora de recibir estos dividendos. Otro matiz con lo que acabas de decir también, que me parece importante resaltar, es que también has dicho que hay que esperar 20 años. O sea, en el ejemplo que acabas de decir, hay personas a lo mejor que acaban de vender una propiedad, por ejemplo, y a lo mejor están ya cerca de la jubilación. Igual no tienen 20 años. Entonces también hay que ponerse en la piel de alguien a lo mejor que, digo, quizás necesito este dinero en 5 años más. Entonces, bueno, pues una estrategia dividendera a lo mejor, pues, como digo, por el tema de impuestos quizás no sale tan a cuenta, pero a lo mejor me ayuda a no correr ciertos riesgos, que es lo que yo estoy buscando en ese momento. Claro, que al final todo depende mucho de la estrategia que uno quiera seguir, digamos, no solamente de la estrategia, sino del momento en el que yo me encuentre como inversor, ya sea que necesite este capital, no lo necesito, si necesito complementar mi renta o realmente no me interesa. Entonces, si es que realmente no me interesa, ¿qué sentido tiene estar recibiendo 3, 4, 5, 20 dólares mensuales que voy a tener que pagar impuestos por ello? Mejor no lo hago, mejor simplemente dejo que se reinvierta solo. Y esto pasa no solamente en las empresas, también pasa también en el caso de los ETF. Hay ETFs que son acumulativos, o sea, es decir, que reinvierten, digamos, los dividendos que recibe de las empresas que contiene, y hay otras que son distributivos, o sea, que lo distribuyen dentro de las personas que tienen acciones de ese ETF. Entonces, para mí, si es que hay una persona que de momento no le interesa complementar su renta o basar su renta en dividendos, yo me alejaría de los dividendos, porque en términos de crecimiento no me parece una buena estrategia. Bueno, cuéntanos abajo si te gustan los dividendos o si más sigues una estrategia enfocada en crecimiento. No te olvides de darle fuerte al like y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Chao, chao.